Antes de comenzar con la sesión de Pepa, y con su permiso, Pepa, con tu permiso, la última sesión, si recordáis, estuvimos con María Blanco, de UNICEF, del Comité Cantabria, y ella habló de cómo si estaban satisfechos o no los derechos de infancia y cómo la pandemia los había puesto en jaque, ¿no? Y tenemos que replantear el enfoque que estábamos haciendo de los mismos. Nos centramos mucho en el tema de la participación infantil entendida de 0 a 18 años, y aquí sí que luego hemos intentado recoger el guante que María nos lanzaba para también, de algún modo, que aquí en esta sesión, aunque sea de un modo simbólico o metafórico, hemos intentado hacer un pequeño vídeo que recoja las opiniones de los niños y las niñas de las distintas etapas educativas: infantil, primaria, secundaria y formación profesional, sobre lo que piensan de la escuela. Y aprovechamos también ahora le vamos a proyectar, voy a intentar compartir pantalla, y aprovechamos también para agradecer a todos los centros que han participado de esta dinámica, así como en la elaboración de los formularios que han dado pie a estas jornadas. Para mí, un centro ideal no tendría exámenes, ya que creo que los alumnos y las alumnas pasan mucho tiempo estresados estudiando para, después de hacer el examen, olvidarse de todo sin quererlo. Así que un centro ideal transmitiría los conocimientos de manera significativa, de manera que los alumnos y las alumnas vieran utilidad en eso que les están enseñando. Mi cole ideal es cuando todos estamos como en armonía. Cuando las profes nos tratan bien, no ponen exámenes, no ponen notas e intentan que nos sintamos a gusto. Vale. Pues a mí me gusta mucho jugar con los amigos y saltar en la colchoneta que teníamos antes. Y a casitas de muñecas y jugar con los amigos. Todos los días hubiera un ratito para escribir historias. Me gustaría que no hubiera que llevar la mascarilla. Sería que no hubiese exámenes, ni tareas, ni que nos riñesen tanto. Quería que hubiera más pistas de fútbol y que hubiera más patio. Mi sitio ideal sería uno en el que el ambiente sea adecuado y confortable para estar adecuadamente y poder convivir bien con otros profesores y compañeros. Sería uno en el que hubiera más asignaturas, más interesantes y en el que se pudiera aprender, por ejemplo, cocina o aprender a jugar videojuegos, técnicas o cualquier cosa. Lo ideal sería que hubiese zonas deportivas como gimnasios, una piscina para aprender natación y que haya más deportes para aprender. Que se pudiese tratar una asignatura en la que mejorara la convivencia con los compañeros. Me gustaría que las clases se adaptaran más a los distintos alumnos porque no todos pueden hacer las mismas cosas igual de bien. Mi mundo ideal sería con caballos y más animales, pero que las clases exigiesen de equitación. Pues uno en concreto, no sé, pero me gusta mucho cuando todos los de clase pues hablamos o jugamos algo todos juntos y sin peleas ni nada. Y en el teleférico. El día de ir en el teleférico y el día de Halloween que jugábamos con gominolas y nos las chupábamos. Y un momento bonito fue al principio de curso cuando fuimos al picón. Y poco a poco todos nos pusimos a hacer una presa gigante. El primer día de colegio que pude volver a ver a todos mis amigos y a gente nueva que ahora es muy amiga mía. Gracioso, divertido, pero que también aprendamos con ellos. A mí me gusta que hablen conmigo, que no solo den clases, sino que también intenten ser como amigos de los niños y pues eso. Amable, agradable, respetuoso con los niños, cariñoso, sería ambicioso, no se conformaría con lo que sabe, sino que se seguiría formando siempre para mejorar.
se coordinaría con sus compañeros para hacer su trabajo lo mejor posible, buscaría fuentes para informarse y para innovar, para crear cosas nuevas. Que nos enseñara a respetar a los compañeros, nos enseñara a divertirnos, a saber lo que está bien y lo que está mal. Amables y que nos dejen todos ser, bueno, como sean ahora, porque son bastante guays. Recordad lo que decía la última niña, ¿no? Sois bastante guays, así que muchas veces, aunque creamos que nos falta el aliento, ahí están para recordarnos lo importante, y nosotros también queríamos sumarnos a ese agradecimiento porque después de un curso difícil, complejo, con adversidades, pues aquí seguís, ¿no? 100 personas hoy, esta tarde, conectados y conectadas para hacer posible, y como decía otra de las alumnas, para seguir formándonos, descubriendo nuevos horizontes y mejorando nuestra profesión, ¿no? Bueno, pues agradecer también a todos los niños y las niñas que han participado. Y empezamos ya con la última tarde de estas jornadas Inspira. Echando la vista atrás, a septiembre, e intentando recordar los sentimientos que caracterizaban este inicio de curso, quizá en nuestras tripas volvemos a sentir esa incertidumbre, desasosiego, cierto hormigueo e incluso preocupación. No sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y tampoco sabíamos si lo íbamos a poder sostener o qué herramientas íbamos a necesitar. En ese septiembre, en esos momentos, desde el CEP Santander, el equipo pedagógico, nos parecía que no podíamos echar a andar el curso como si de uno más se tratara, con nuestra actividad, nuestra propuesta formativa, planes de formación, convocatorias y demás. Era momento de estar cerca de los centros de los compañeros y las compañeras, de tejer red, de favorecer el compartir, de favorecer esos contactos entre quienes estéis en la escuela día a día, porque esos encuentros, formales e informales, no solo los formales, siempre suponían un aliento, un apoyo, una inspiración. Y precisamente así nació el espacio virtual Inspira Pedagogías frente a la COVID, con la misión principal de ayudar o de estar cerca de quienes estábamos con los niños, con las niñas y con sus familias, garantizando su derecho a la salud integral, así como a la calidad educativa. Según la RAE, inspirar es aspirar el aire exterior hacia los pulmones, pero también es infundir o hacer nacer en el ánimo o la mente afectos, ideas y designios. Este espacio virtual se ha ido nutriendo de experiencias de centro, con muchos niveles de profundidad, con la idea de compartir y de generar estrategias educativas que ayudasen a resolver las complejidades que este año se nos ofrecían. Desde el CEP elegimos como 4 ejes, que son los que hemos celebrado hasta ahora estas sesiones, que nos parecía oportuno reflexionar sobre ellos, ya que esta crisis en principio sanitaria, pero también social, ha puesto de relieve, ¿no? Sería el enfoque ecosocial y sostenible, con Yayo Herrero, la necesaria alfabetización científica y pensamiento crítico, con Nacho Pozo, la importancia del desarrollo emocional, con David Bueno, y el enfoque de derechos de infancia, con María, en nuestra última sesión. Hoy nos acompaña Pepa Horno. Pepa Horno es licenciada en Psicología, consultora independiente en Infancia, Afectividad y Protección. Su experiencia profesional está vinculada siempre a la formación de profesionales, de padres, de madres, sobre estas temáticas: protección infantil, desarrollo emocional y prevención de la violencia. También asesora a diferentes entidades sobre estas cuestiones. Pepa estuvo con los compañeros de infantil hace ya varios años, no sé si fueron 6 ya, hablando sobre cómo prevenir la violencia en la infancia. Y la verdad que fue una sesión que a todos nos dejó un poco tocados. Hubo un antes y un después en la etapa, y a día de hoy, esas personas que compartimos con ella a la tarde, todavía nos seguimos acordando y seguimos utilizando sus palabras y sus recursos. Acaba de publicar un libro, que se añade, ¿no?, a la red que tiene de publicaciones,
Por destacar, yo el último todavía no he podido leerle, Pepa, lo siento, no me ha dado tiempo, pero bueno, ahí está, para el verano. Pero por destacar alguno estaría el de Educando la Alegría o La mirada consciente en los centros de protección, que estos han sido sus últimos libros ahora. Pero si queréis leerla, tenéis su página web Espirales CI, Consultoría de Infancia, y su propio blog, que es pepahorno.es. En este blog, Pepa también se presenta, y se presenta desde el perfil profesional y desde el perfil personal. Yo, en primer lugar, cuando estábamos los compañeros preparando la presentación del día de hoy, pensábamos rescatar de ahí sus palabras, pero creíamos que tenía más sentido que vosotros entraseis a leerlo allí. Porque es verdad que la experiencia profesional pone de relieve la trayectoria, el ámbito de trabajo y demás, pero tiene que estar acompañado de una ética personal. Y Pepa lo refleja así también en su blog. Sin ánimo, como decía al comienzo Marta, de robar más tiempo a Pepa, agradecerle que esté aquí con todos y todas nosotras hoy y vamos a disfrutar de su compañía. Muchas gracias, Pepa. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y gracias por estar aquí, gracias Alce por invitarme, a Manuel por hacerlo siempre todo tan fácil. Y la verdad es que a mí me toca, cuando estaba preparando la presentación de hoy, pensaba que a mí me toca cerrar después de gente muy buena y con enfoques muy complementarios. Así que voy a intentar contaros un poco, porque desde que toda esta historia empezó, hay una parte que me está tocando mucho de supervisión de equipos de diferentes ámbitos de trabajo y hay cosas que me estoy encontrando como constantes en esos procesos, que son las que quiero contaros hoy, ¿no? Que tiene que ver con cómo el ser humano puede integrar una experiencia así, cómo eso puede afectar a nuestra manera de estar y de vivir, cómo eso no puede quedar fuera del proceso educativo de ninguna manera, y cómo eso conlleva un cuestionamiento de nuestros propios recursos personales, ¿no? De nuestra forma de colocarnos en el mundo. Porque voy a compartir la presentación y así empezamos por ahí. A ver si sale bien. Sí, sale bien. A ver, espérate. Perfecto. Estamos viendo la presentación, Pepa. Vale. Simplemente que quiero ver si la puedo poner en pantalla completa, pero bueno, no me deja. No pasa nada, la voy pasando así. Yo cuando empecé a plantearme el trabajo, porque claro, cuando estalló todo y empezamos con el confinamiento, una de las cuestiones para mí clarísimas y que me parece importante que pensemos hoy, que reflexionemos hoy, es... mira, ahora sí me deja. Perfecto. Es pensar en qué nos ha traído la COVID, ¿no? Y a mí me parece que por encima de todo, una de las cuestiones que ha traído claras es la consciencia sobre la intemperie. Yo siempre suelo utilizar una imagen que a mí me gusta mucho de la psicología existencial, que explica que la vida se construye sobre dos elementos, la intemperie y la responsabilidad. La intemperie lo que viene a decir es que todos los elementos nucleares, las cosas más importantes de la vida, nosotros no las decidimos. No decidimos dónde nacemos, nuestra familia, la enfermedad, no decidimos que nos amen, decidimos amar pero no que nos amen, no decidimos la muerte. Es decir, todos los elementos nucleares de la vida, realmente ninguno de ellos lo hemos decidido. Y la vida acaba siendo, curiosamente, lo que uno es capaz de construir partiendo de lo que le dieron. Porque los ingredientes, esto es como digo yo ahí en la transparencia, esto es como cocinar. Pepa, un segundo, discúlpame. Has debido dar vista presentación, pero ¿Sí? Nosotros seguimos viendo la pantalla anterior, no estás pasando de diapositiva. Estamos en foto fija, por así decirlo. Pues yo sí la paso en la presentación. Claro, pero yo creo no lo que veis, ¿no? Al dar al seleccionar tu compartir la ventana esta, al hacerlo tu presentación ya no estás compartiendo esa ventana, sigues compartiendo la anterior. Vale, entonces para asegurarte lo que vemos, está todo. Ahora vemos la de la vida se construye desde intemperie. O sea que si lo paso así lo vais a ver. Sí. Vale, perfecto, pues la dejo así. Discúlpanos, gracias. No, gracias por avisarme, Manuel, que porque estas cosas si no uno no se entera. Gracias. Bueno, pues eso, lo que estaba diciendo.
que hay dos elementos nucleares en la vida y en la estructura del ser humano, ¿no? La intemperie y la responsabilidad. La intemperie tiene que ver con aceptar, como os decía, que las cosas más importantes de la vida nosotros no las hemos decidido, nos las han dado y nos las han quitado. Lo cual es muy interesante, ¿no? Darse cuenta de, porque eso permite entender un concepto nuclear del ser humano que es la vulnerabilidad. Lo pequeños que somos, lo débiles que somos, lo valiosos que somos también, pero lo frágiles que somos, ¿no? Y luego está por otro lado la responsabilidad, que tiene que ver con qué vamos a hacer con aquello que nos dan. Y como estaba diciendo ahora, esto es como cocinar. Hay gente, los ingredientes del plato nos los dan. Hay gente que todos quisiéramos en determinados momentos, de hecho, tener otros ingredientes en el plato, pero nosotros no decidimos los ingredientes, lo que decidimos es cocinar. Y a partir de ahí hay gente que con los mismos ingredientes cocina platos deliciosos y gente que con los mismos ingredientes cocina porquerías. Porque al final, como decía, la vida acaba siendo lo que yo soy capaz de hacer con aquello que me dieron. La COVID es un ejemplo perfecto de esto. Es decir, si a nosotros alguien nos hubiera preguntado hace 2 años, probablemente nadie hubiera elegido pasar por esta experiencia. Nadie la hubiera elegido como ingrediente del plato, pero es que no nos preguntaron. Como decía esta mañana en la supervisión con un equipo, yo estoy diciendo mucho últimamente que esto es como si nos hubiéramos levantado por la mañana y nos hubieran llevado a vivir a Nueva Zelanda. No nos han preguntado, directamente hemos amanecido en Nueva Zelanda. Es como un proceso migratorio forzado. No quisimos irnos, no queríamos irnos, no nos lo habíamos planteado, pero aquí estamos en Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda todavía no sabemos muy bien cómo va a ser, porque hay muchos datos que todavía no tenemos, que todavía no han aparecido en su verdadera magnitud. Y probablemente yo soy de las que creo que Nueva Zelanda a medio y largo plazo va a tener elementos muy interesantes y elementos positivos, muy positivos para el ser humano. Pero de momento uno tiene que elegir cómo quiere vivir en Nueva Zelanda. Puede vivir anclado a España, añorando España, como muchos emigrantes hacen, vivir añorando el país de origen, vivir añorando lo que no tienen, juntándose con otros españoles y vivir desde la nostalgia. O uno puede situarse en lo que hay y a partir de ahí ver lo que Nueva Zelanda tiene para ofrecer. Porque al final este elemento de la responsabilidad es como la intemperie. Hay muchas personas que no lo soportan, que no la sostienen. Hay muchas personas que quieren que se les dé la solución prefabricada. Y en ese sentido, yo creo que uno de los elementos clarísimos que ha traído la COVID es la consciencia sobre la intemperie, sobre la vulnerabilidad. Hasta ahora vivíamos una vida muy basada en una sensación de control que era falsa. Es decir, nosotros éramos igual de vulnerables hace 2 años de lo que lo somos ahora, solo que no lo sabíamos, al menos no lo sabíamos con consciencia. Intuitivamente yo creo que sí, pero no éramos conscientes de ello. Y esa conciencia de la intemperie, de la vulnerabilidad, hay muchas personas que no la soportan, que no la sostienen. Muchas personas que se están situando o por un lado va a venir una vacuna y con la vacuna todo esto se va a arreglar y vamos a volver donde estábamos, es decir, a España. Y hay muchas personas que cuando uno mira las cifras de salud mental resulta muy significativo ver que los 2 perfiles de salud mental que más están aumentando son por un lado todo lo que tiene que ver con los cuadros depresivos y ansiosos, que son personas que se vienen abajo ante esta conciencia de la vulnerabilidad, o los cuadros obsesivos compulsivos en el amplio sentido de la palabra, que tienen que ver con intentar mantener el control sobre lo que ocurre. La cuestión es que ese control es imposible. Era una cosa que, como digo, antes podíamos ignorar, ahora se nos ha hecho evidente. Y esa conciencia sobre la vulnerabilidad transforma al ser humano. Esto no es algo temporal, esto es algo estructural, es algo que está transformando al ser humano. Y no hablo solo de aquellos que han tenido pérdidas directas, en cuyo caso además hay que añadir todo lo que tiene que ver con el duelo, y con el duelo además en unas condiciones que lo hacen muy complejo y muy complicado de vivir, con una alta probabilidad de generar procesos de duelo patológico. Estoy pensando en todos nosotros y nosotras, en el ser humano en general. La consciencia de la intemperie cambia nuestra manera de estar en el mundo.
porque nos hace sentir frágiles. Y esa sensación de fragilidad es una sensación que se te mete en la piel. Es una sensación que implica un contacto interior, una conexión interior mucho mayor que antes, lo cual es positivo, pero implica también una sensación de vulnerabilidad y de fragilidad que, como decía, mucha gente le supera. Y este es un elemento que tenemos que poner encima de la mesa en el proceso educativo, porque supuestamente, los que educamos, quienes educamos, seamos familias, seamos educadores, seamos maestros o profesores de secundaria, uno de nuestros cometidos es acompañar y sostener el proceso emocional, no solo el proceso de aprendizaje, sino también el proceso emocional de los niños, las niñas y los adolescentes. Y para hacer ese acompañamiento, para poder sostenerles a ellos en su proceso emocional, una de las cosas que se pone encima de la mesa es si nosotros y nosotras podemos sostener esto. Porque probablemente por primera vez para muchos de nosotros en nuestra vida estamos afrontando algo que es tan nuevo para nosotros como para ellos. Ante lo que nos sentimos tan desbordados como se sienten ellos, ante lo que nos sentimos tan desconcertados como ellos, ¿no? Entonces es una sensación curiosa porque esta verticalidad que se da prácticamente siempre en el proceso educativo es una verticalidad que de cara a esta experiencia emocional ha desaparecido. Estamos en un mundo muy parejo con ellos a la hora de vivir esta experiencia, ¿no? La segunda clave que a mí me parece que surge de todo esto que estamos viviendo es una vivencia de unidad que también es nueva. También es nueva respecto a hacerla consciente, no porque no fuera así, pero esta sensación de somos todos uno, ¿no? De aquí o salimos juntos todos o no vamos a salir. Porque esta experiencia nos ha demostrado que aquí no hay diferencias en el amplio sentido de la palabra, ni de lugar, ni de país, ni de sexo, ni de origen, ni de nada. Y eso genera una unidad, una vivencia de unidad que también es nueva. Y es interesante de cara al proceso educativo hacer consciente esto, porque con los niños y con las niñas esto tenemos que manejarlo, ¿no? Quizá nos lleva a cambiar un poco el enfoque de mirar el mundo que tenemos cerca a mirar el mundo como una globalidad, pero no solo por la globalización, sino por la unidad de especie. Es como una sensación de unidad de especie, de que somos todos parte de algo, de una misma cosa, ¿no? Luego, la vivencia emocional. A mí me resulta muy interesante y creo que es muy importante para el proceso educativo hacer consciente que cuando todo esto empezó, evidentemente la emoción básica que había flotando en el aire era el miedo. El miedo lo podías mascar, lo podías masticar, el miedo estaba en el aire. Conforme la situación ha ido alargándose en el tiempo, conforme todos hemos ido asumiendo, mejor o peor, más rápido o más lento, que esto como mínimo es una situación que va a durar mucho tiempo, cuando no ha venido para quedarse, esa emoción del miedo se ha transformado en tristeza. Las personas en general y los referentes adultos en el proceso educativo no somos una excepción a esto. Tenemos una especie de tono bajo, de tono emocional bajo, que tiene que ver por un lado con el agotamiento, con el esfuerzo que hemos tenido que hacer para sostener todo el proceso educativo, para sostener este proceso emocional del que hablábamos, pero tiene que ver también con esa tristeza que los envuelve y que uno tiene que hacer un esfuerzo de conciencia muy importante para que no se te meta dentro. Porque lo lógico es que se te meta en el alma, se te meta al levantarte por la mañana, se te meta al moverte, se te mete al entrar en el aula. Hay algo ahí que flota en el aire y ese aire se puede meter en la escuela con una facilidad mucho mayor de lo que todos querríamos creer, ¿no? Y una última clave que a mí me parece esencial. Cuando hablo de claves me refiero a cambios que pueden ser estructurales, porque estas vivencias de las que estoy hablando producen cambios estructurales en el ser humano. Los niños y las niñas con los que estamos trabajando que van a crecer en esto van a ser personas diferentes y van a tener una cosmovisión del mundo diferente a la que nosotros tenemos. Y es importante, siempre pasa, pues solo por el hecho de la diferencia de edad, del cambio generacional, de la fluidez del ser humano, pero en este caso el cambio es muy radical, muy abrupto.
Y la última, como decía, clave que a mí en este sentido me parece estructural, es la consciencia sobre la necesidad de la presencia del otro. Y quiero ser clara en esto porque me parece muy interesante. No es la necesidad del otro, es la necesidad de la presencia física del otro. Nosotros hemos visto desde el confinamiento, pero mucho después, y en las escuelas, esto se ha visto muchísimo, cómo ha cambiado la valoración que hacemos del contacto físico, pero no solo el contacto físico, la presencia física. La diferencia entre ver a alguien a través de una pantalla o la diferencia entre no verle y verle. Esto para empezar. La diferencia entre hablar por teléfono o no tener contacto o tenerlo por teléfono a poder ver a una persona. Todos nos aferramos durante el confinamiento a las pantallas porque el hecho de ver físicamente a alguien ya tiene un valor. Y hay un segundo valor, hubo un segundo momento en el cual nos dimos cuenta que las pantallas no eran suficientes, que necesitábamos estar con la persona físicamente. Esa consciencia sobre la necesidad de la presencia era algo constitutivo del proceso de desarrollo evolutivo del ser humano y constitutivo del proceso educativo. Es decir, los que nos movemos en el ámbito educativo sabemos que la presencia es un elemento del proceso educativo y es un elemento de rigor técnico, no es un elemento solo de voluntariedad o de humanidad, sino que en la medida que somos como educadores y educadoras capaces de estar presentes con consciencia, somos capaces de guiar el proceso educativo. En la medida que simplemente estamos físicamente, pero nuestra cabeza está volando por otros lados, o nuestro corazón o nuestras tripas están asustadas y preocupadas por otras cosas, perdemos la capacidad de guiar ese proceso educativo. Así que algo que nosotros sabíamos en el proceso educativo, sabíamos de la importancia de esa presencia, ahora es algo que se ha hecho general, que se ha hecho como urgente, como imprescindible para la gente. Y este es un elemento muy interesante que yo creo que va a traer muchas cosas buenas, aunque a corto plazo lo que haya traído sea la conciencia de la carencia, de la dificultad, de las mascarillas, del no poder tocar, del no poder ver la cara del otro, del no. Hasta ahora, a corto plazo, lo que ha traído es la dificultad, pero es muy interesante cómo ha cambiado nuestra valoración de todo esto a la hora de relacionarnos los unos con los otros. Y esto va a contar en el proceso educativo, no solo ahora, sino más adelante. Pepa, perdona, que te vuelvo a cortar otro momento y así también puedes tomarte una pausa. No sé si quieres compartir con nosotros la presentación, porque ha habido un compañero que se ha confundido al entrar, ha puesto la pantalla y nos ha quitado tu presentación. Ahora te estamos viendo a ti y se entiende muy bien el discurso y te seguimos. No te quería cortar porque... Bueno, claro que quiero. Pues menos mal que me lo dices, porque yo estoy aquí mirando las transparencias como si las estuvierais viendo. Bueno, me encanta esto. Vale, voy a ver si puedo... Es necesaria la presencia. ¿Ves? Pepa. Es lo que te digo. A ver, ¿ahora lo veis? Ahora lo vemos, Pepa. Discúlpame. Vale. Gracias. Me encanta, Manuel, porfa. Sigue haciéndome de apuntado toda la presentación, que esto me encanta. También hemos aprendido esto, ¿verdad? Me siento acompañada. Pepa. Gracias, me siento acompañada. Bueno, entonces, os decía que lo primero eran las claves emocionales, ¿no? Y dentro de estas claves generales están las claves emocionales. Y yo, hay algunas cosas de la experiencia psicológica que quiero contaros esta tarde porque me parecen fundamentales. La primera es que todo esto que estamos viviendo técnicamente se considera y se llama un trauma colectivo. Vale, me parece súper interesante hacernos conscientes de que hay una diferencia entre el trauma colectivo y el trauma individual. Esto se explica mucho cuando se trabaja en psicología de emergencias y es muy interesante porque debajo de una experiencia traumática hay un mecanismo emocional que se pone en marcha como mecanismo de supervivencia que es la culpa. Una persona que ha vivido una experiencia traumática a nivel individual se siente culpable por lo que le ha pasado. ¿Por qué se siente culpable? Da igual que hablemos de maltrato, que hablemos de abuso, que hablemos de un accidente de coche, que hablemos de cualquier experiencia traumática. Paradójicamente, la víctima o quien ha sufrido esa experiencia traumática se siente en parte o totalmente culpable por lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque en la medida que yo soy culpable de lo que ha sucedido, genero una cosa que conocéis por educación que se llama locus de control interno. Es decir, entiendo que yo tengo margen de acción sobre eso. Si yo soy el culpable o la culpable de lo que pasa, si cambio mi conducta, esa situación desaparecerá. Pero ¿y si no lo soy?
y si no tengo margen, y si el maltrato no sucede porque yo me porte mal o porque yo haya hablado demasiado alto, o porque yo haya hecho la comida mal, o porque si el maltrato sucede por algo que no tiene nada que ver conmigo, entonces yo me quedo completamente indefenso. Si no tengo margen de control sobre esa situación, la sensación de indefensión me bloquea por completo. Entonces, debajo de una experiencia traumática, el ser humano que está hecho para sobrevivir pone en marcha un mecanismo que es el locus de control interno a través de la culpa, que le permite sentir que tiene algún margen de acción sobre lo que le está sucediendo. Eso le permite sobrevivir, aunque a medio o largo plazo esa culpa sea algo dañino que hay que trabajar a nivel terapéutico. ¿Qué ocurre en el trauma colectivo? Que este mecanismo no se despierta. No se despierta, ¿por qué? Porque lo que me está pasando a mí nos está pasando a todos. Todos estamos en lo mismo. Yo no soy culpable porque es una experiencia compartida. Y como experiencia compartida, este mecanismo que estoy describiendo no se despierta. Al no despertarse, las consecuencias a medio y largo plazo de un trauma colectivo son mucho menores que de un trauma individual. Y esto hay que explicarlo y hay que decirlo. Podemos salir todos mucho más indemnes de esto que si hubiéramos vivido una experiencia traumática individual. Este es un trauma colectivo, es decir, nos está pasando a todos. Y ese es un elemento, paradójicamente, que nos preserva individualmente, independientemente de que la magnitud del trauma pueda ser muy superior a lo que podía haber sido un trauma individual. Segundo, es una sacudida. Para mí esta es la imagen, o sea, es como si nos hubieran hecho así, pum, 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 y nos hubieran sacudido enteros. Y en este sentido, yo insisto, no todo el mundo es capaz de sostener esa sacudida. Ahora ya estamos hablando mucho de los problemas de salud mental que están apareciendo y de los problemas de salud mental infanto-juvenil que están apareciendo, que tiene que ver con esto. Si hemos criado a los niños y a las niñas en la rigidez, en los hábitos, en la regularidad, en la predictibilidad, cuando una experiencia así llega, esos niños o esas niñas se pueden quedar sin la flexibilidad necesaria para vivir esta experiencia. Si yo, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero me vais a entender rapidísimamente, si yo bebo la leche todos los días en mi taza favorita y es mi taza y cuando mis padres viajan se llevan mi taza conmigo porque es la taza en la que yo bebo, y todos los días de mi vida bebo la leche en la misma taza, cuando llega el momento de que la taza se rompe, es un desastre y yo no sé qué hacer, ¿sí? Igual que esto, hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con las pautas de crianza de los últimos años que no preparan a las personas para estas sacudidas. Cuando uno trabaja en otros contextos, se da cuenta de que esto sí que es una cuestión cultural. Porque a mí me resulta muy interesante, yo durante todo este tiempo estoy diciendo mucho que necesitamos mirar mucho a Latinoamérica. Latinoamérica es un contexto, es un continente que está muy acostumbrado a los terremotos, a los maremotos, a los huracanes. Sí, están muy acostumbrados a empezar de cero sin nada, a volver a empezar una y otra vez. Esa es una capacidad que la mayoría de nosotros, y cuando hablo de nosotros me refiero a los europeos en el amplio sentido de la palabra, no tenemos. Nosotros vivimos en un mundo que damos por estable y desde ahí nuestra capacidad para manejar esta sacudida es mucho menor de la que pueden tener personas de otros continentes y con otras experiencias de vida. Y luego, evidentemente, a nivel emocional se da un cambio de los modelos de relación, que tiene que ver con, en mi opinión, 3 elementos fundamentales. Primero, el tema del contacto físico, cómo ha cambiado la valoración para bien y para mal del contacto físico en las relaciones, la desaparición de la dimensión grupal de la socialización. Esto es una cosa de verdad que todavía no llegamos a medir en el amplio sentido de la palabra lo que esto significa, sobre todo en determinadas edades. Yo, cuando miramos la infancia y la adolescencia, a mí, desde que todo esto empezó, hay 2 grupos que me preocupan muy seriamente. El primero es el grupo 06, porque todos sabemos que el desarrollo sensoriomotriz es la base del desarrollo, de todo el desarrollo. Y en un contexto en el que hemos limitado el contacto físico, hemos limitado el movimiento, hemos limitado el juego, hemos limitado las salidas, hemos limitado el desarrollo sensoriomotriz en el amplio sentido de la palabra. Todavía no sabemos lo que eso va a producir.
Y del mismo modo, el otro grupo, a mi parecer, más preocupante es la adolescencia, porque les hemos quitado lo que es natural a la adolescencia, que es la socialización en grupo, el grupo de iguales, el grupo desaparecido. La socialización ahora mismo, por eso, por fin, esta experiencia ha puesto encima de la mesa algo clarísimo, que es el valor protector de la escuela. La escuela no es solo un espacio de aprendizaje, ni siquiera es solo un espacio de socialización, es un espacio protector. Desde el momento que permite y ha garantizado durante todo este tiempo esa socialización, pero con pautas cambiadas y limitadas. Y no es una socialización autónoma como la que hace falta en la adolescencia. Ellos no pueden reunirse en grupo y esto es un problema. Y un tercer elemento que la gente no está explicando y que a mí me parece súper útil en estos momentos es darse cuenta de que cuando uno está viviendo todo esto que estamos hablando, ese trauma colectivo, esas emociones que está viviendo, hay una cosa que está cambiando, que son los tiempos de reacción. Y esto en el proceso educativo, vosotros y vosotras lo habréis visto durante este año seguro, y es algo que tenemos que revisar, que nos tiene que llevar a revisar. ¿Por qué? Porque las personas estamos más lentas, en el amplio sentido de la palabra. Tardamos más en reaccionar, tardamos más en movernos, tardamos más en incorporar aprendizajes, tardamos más en todo. El tiempo de reacción se está alargando hasta unos niveles y no tiene que ver, no es algo que tenga que ver solo, insisto, con que estamos en procesos de duelo. Es algo que tiene que ver con el manejo de todo lo que llevamos encima. Entonces, a mí me resulta muy interesante y muy importante poner conciencia en esto. Porque si como educador o como educadora no ajustamos los tiempos a los procesos emocionales a los procesos emocionales que están llevando los niños y las niñas ahora mismo, podemos generar situaciones de inequidad mucho más graves de las que ya teníamos en la escuela. Estaba claro que ya la inequidad ya existía desde el momento que el proceso educativo no tiene la capacidad de adaptarse a la diversidad de realidades de los niños y niñas en la escuela. Pero si además no atendemos a esta lentitud de tiempos, pero no solo en ellos, sino también en nosotros. A mí me parece muy interesante, cuando yo trabajo con los profesionales estos tiempos les estoy diciendo, a ver, hay dos cosas que uno tiene que filtrar internamente con mucha atención durante los próximos tiempos. No voy a poner un límite de tiempo, pero durante los próximos tiempos. La primera es el agotamiento. Hay una relación que es directa entre el agotamiento y la tristeza. La tristeza produce cansancio y el cansancio produce tristeza. Luego, si estamos viviendo en una tristeza generalizada, eso nos lleva a sentirnos cansados. Ese agotamiento no tiene que ver solo con la sobrecarga de trabajo, tiene que ver con el propio proceso emocional que estamos viviendo. Entonces, ese agotamiento hay que contar con ello. Ese agotamiento produce tiempos de reacción más largos, más lentos. Y el otro elemento que me parece interesantísimo, que tiene que ver con esta necesidad de control de la que hablábamos antes, es algo que técnicamente llamamos el pensamiento paranoide. El pensamiento paranoide tiene que ver con cuando yo necesito controlar una situación, me pongo desde la hiperactivación a vigilar, a constantemente vigilar. Vigilo a mi alrededor. Si os habéis fijado, el otro día que me tocó, volé por primera vez después de año y medio, yo volaba constantemente y ahora llevaba año y medio sin volar. Me impresionó mucho cuando estaba en el aeropuerto, pero me impresionó algo que la gente no, de lo que la gente no habla. Uno, me impresionó darme cuenta de que la gente camina lento. La gente caminaba lento por el aeropuerto. Yo estaba acostumbrada a los aeropuertos de hace año y medio que todo el mundo corríamos para llegar a los aviones. La cosa era ir lo más rápido que pudiéramos. ¿Y por qué la gente camina lento? Porque la gente va mirando así, a izquierda y a derecha, a ver si me rozo con alguien, a ver si la gente está cerca, a ver si mantengo la distancia, a ver quién viene por detrás. Esa hipervigilancia produce el pensamiento paranoide. Es decir, ¿qué significa pensamiento paranoide? Que pensamos mal. Literalmente pensamos mal. Pensamos malintencionadamente o pensamos sobrereaccionadamente. Es decir, o sobrereaccionamos y interpretamos los estímulos de una manera peligrosa o agresiva o malinterpretamos el significado de lo que nos llega. Ese pensamiento paranoide surge siempre en situaciones de mucho estrés y en situaciones traumáticas. Así que es muy interesante filtrar aquello que pensamos,
sobre todo cuando lo que pensemos sea negativo. Es decir, sobre todo cuando pensemos que un niño o una niña lo está haciendo para molestarnos, o que alguien está yendo a por nosotros, o que cosas que estamos pensando en la vida personal y en la vida profesional, pero es que en la vida profesional, cuando uno es educador o educadora, maestro o maestra, esto pasa a ser peligroso, a ser un tema que uno tiene que hacer consciente. Y además las discusiones. No hay más que mirar el clima social que tenemos. El clima social que tenemos tiene que ver, entre otras cosas, con este pensamiento paranoide. Estamos malinterpretando lo que nos llega del otro, interpretándolo como amenazante, interpretándolo como cuestionador. Son dos mecanismos, el agotamiento con la lentitud de reacción que conlleva y el pensamiento paranoide, que a mí me parece que a la gente habría que explicárselo, porque hay muchos malos entendidos que se producen y muchos desajustes que se producen en las relaciones que tienen que ver con esto. Todo esto tiene que ver con lo que la COVID ha traído, es decir, con claves experienciales de a los que nos afronta toda esta experiencia, ¿no? Porque ante esto, a mí me parece muy importante que si yo tengo claro esto, tengo que entender varias cosas. Uno, que es necesario, más que nunca, saber pedir ayuda. Reconocer la fragilidad, reconocer esa vulnerabilidad que he hecho consciente y aprender a pedir ayuda. A mí me parece muy interesante pararnos a pensar hasta qué punto enseñamos a los niños y a las niñas a pedir ayuda. O hasta qué punto les educamos para defiéndete solo, plántate cara, resuélvelo tú solo, este es tu problema, tú sabes hacerlo, tú puedes hacerlo. Es decir, estamos muy acostumbrados a conducir a los niños a la autonomía, lo cual en principio es positivo, pero es muy importante darse cuenta que la autonomía real pasa por apoyarse en una red. La autonomía, ser autónomo no significa estar solo. Ser autónomo es saber cuando uno necesita ayuda, es decir, cuando uno tiene un problema y saber pedir ayuda y tener una red a quien pedirla. Entonces, es muy interesante darse cuenta que uno no es fuerte emocionalmente solo. La red produce protección, el aislamiento produce riesgo. Esta es una regla universal en cualquier contexto y en este contexto más. Si no enseñamos a los niños, a las niñas, a los adolescentes a pedir ayuda, no podrán salir de donde están. Porque en una situación normal ya lo van a necesitar, en una situación como la que estamos todavía más. Porque esa fortaleza emocional de la que hablamos no tiene que ver con ser invencible, tiene que ver con ser capaz de tener la conexión interna suficiente como para saber cuándo tengo miedo, cuándo estoy triste, cuándo estoy contento, saber qué siento dentro. ¿Sí? Esa conexión interior que yo creo que ha sido uno de los grandes cambios en los últimos años en la escuela. Es decir, la escuela de hace 20 años no enseñaba esa conexión interior. La escuela de hoy en día en muchos sitios sí lo enseña. Sí cultiva esa conexión interior, sobre todo en educación infantil y en el primer ciclo de primaria. Luego en secundaria parece como que esto se nos olvidara y como que esto no fuera con nosotros. Pero en infantil y en el primer ciclo de primaria sí se cultiva esa conexión. Esa conexión interior es la base de la fortaleza emocional. Y luego, a partir de ahí, esto te permite sobrevivir a situaciones extremas y levantarte cuando te caes. O sea, esto no es una cuestión de no equivocarse, es una cuestión de volverse a levantar. Y para eso necesitamos dos elementos. La fortaleza emocional se basa en dos elementos. Esa conexión interna y el tener una red afectiva sólida a la que poder recurrir. El mayor problema que ha generado con diferencia el COVID es el aislamiento. La gente que se queda en casa, que no está saliendo de casa, que no se mueve, que no habla. La gente que está quedándose literalmente aislada. Esto es un problema. En el aula nos está pasando. Hay chicos y chicas que se están quedando solos, que se están quedando aislados, que se callan, que no hablan tanto como antes, me refiero, que no hablan, que no participan, que no están. Entonces, uno de los elementos clave que tenemos que mantener, estos dos elementos tenemos que mantenerlos. Si queremos que los chicos tengan capacidad de fortaleza para afrontar lo que se nos viene, necesitamos que estén conectados internamente y que construyan redes, que busquen una red. De hecho, esto es un universal. Lo peor que a un niño le puede pasar en la escuela, es estar solo o sola. Lo peor que le puede pasar es no tener amigos. Así que uno de los elementos de fortaleza esenciales es construir red.
Y a partir de ahí, darse cuenta de eso, de que nadie es fuerte solo, de que nadie es fuerte controlando, disimulando, negando, y que nadie es fuerte siempre. Digo, si yo necesito generar esta fortaleza en los niños, necesito contribuir de alguna manera a través del proceso educativo a que ellos puedan afrontar ese trauma colectivo del que hablábamos, esa tristeza generalizada, esa consciencia de la vulnerabilidad. Contra la vulnerabilidad está la fortaleza, y la fortaleza se basa en la conexión interna y en la red. Son los dos elementos que yo voy a tener que trabajar con ellos. Por eso, de ahí el título de la ponencia. O sea, a mí me parece que para poder con esa intemperie, para poder cocinar esos ingredientes que nos han dado, nosotros necesitamos dos elementos clave, la consciencia y la red. Por eso el título de la conferencia, ¿no? La consciencia tiene que ver con esa conexión interna de la que estábamos hablando ahora mismo, que yo siempre la explico, Manuel ha mencionado, yo siempre la explico con la imagen de las tripas. Esta es una imagen que la voy a contar porque los que me escuchasteis hace unos cuantos años ya la conoceréis, pero para quienes no la conozcáis, a mí esto me parece, esta imagen tiene una potencia y además para trabajar con los chicos es súper útil, para trabajar con los niños y las niñas, porque esta imagen yo la generé, la creé para hacer un programa de prevención de abuso sexual para educación infantil. Pero la diseñé para trabajar con niños de 3 a 6 años y luego ahora la utilizo para trabajar con gente de todas las edades, porque no estamos acostumbrados a generar esa conexión interna. Yo suelo explicarle a los niños que el ser humano tiene 3 núcleos de inteligencia. Tiene la cabeza, tiene el corazón y tiene la tripa. La cabeza es la inteligencia analítico-sintética, la capacidad de memorizar, de análisis y síntesis de problemas, la capacidad, ¿sí? Las funciones, lo que llamamos las funciones ejecutivas superiores y la que más acostumbrada estamos a usar. De hecho, a nosotros nos han formado básicamente desde la cabeza y para usar nuestra cabeza. Después está el corazón. El corazón es lo que técnicamente llamamos la inteligencia emocional y la inteligencia social, que para que me entendáis la imagen vendría a ser todos los recursos que el ser humano tiene para salir al mundo, para mi capacidad para construir vínculos, mi capacidad para entusiasmarme con un proyecto, mi capacidad para sentir curiosidad, tiene que ver con todo lo que me saca al mundo. En muchas ocasiones y en muchas escuelas, cuando la gente me dice que trabaja la inteligencia emocional, lo que está trabajando es para que los niños tengan un gran corazón. Entonces esto va de que los niños sean generosos, sean sacrificados y abnegados, le presten su juguete a cualquiera que se lo pide, porque como yo le presto mi casa y mi coche a cualquiera que me lo pide, entonces los niños tienen que ser buenos, generosos y amables. Como digo yo siempre, por suerte, abajo tenemos una cosa que yo llamo las tripas. Las tripas son, técnicamente se llama la inteligencia somatosensorial, y lo que viene a decir es que toda la experiencia que tenemos a lo largo de la vida, la hagamos o no la hagamos consciente, queda anclada en nuestro cuerpo y forma lo que hoy en día llamamos la memoria sensorial. Esa memoria sensorial condiciona nuestra manera de estar y nuestra manera de vivir. Y voy a poner los 2 ejemplos que yo siempre pongo para explicar lo que son las tripas. En negativo sería, seguro que os ha pasado conocer a alguien que inmediatamente después de conocerle os cae mal, que no sabéis por qué, no podéis razonar por qué, pero todo vuestro ser os dice no te fíes de esta persona. Ese es un conocimiento de tripa. ¿Alguien os cae mal por cómo es? No. Alguien os cae mal porque su forma de ser, su forma de moverse, es una cuestión que pasa en cuestión de segundos. Su forma de moverse, su forma de sonreír, os enlaza con vuestra historia personal y es vuestra historia personal la que le da una valencia positiva o negativa a eso que estáis viendo. Entonces, las tripas son la base de la protección. Las tripas nos permiten detectar el peligro, nos permiten conectar con el cansancio, nos permiten conectar con el miedo. Las tripas son la base de la protección. Necesitamos estar conectados con nuestras tripas para poder protegernos adecuadamente. Y en positivo también funcionan, que el ejemplo más claro de cómo funciona la tripa en positivo es el enamoramiento. Si yo me tengo que parar a pensar por qué me he enamorado de una persona y no me he enamorado de la otra, a lo mejor racionalmente me hubiera convenido más enamorarme de la otra. Pero yo no decido de quién me enamoro. Yo me encuentro enamorado. Me levanto enamorado, como enamorado, de hecho dejo de comer porque estoy contigo, el mundo se para, duermo enamorado, de hecho dejo de dormir. Mi profesor de psicopatología en la carrera decía siempre que el enamoramiento es el estado patológico por excelencia, porque uno alucina.
ve la realidad diferente de lo que es. Y hay un momento que uno se levanta por la mañana, mira a su pareja y piensa, bueno, y a continuación piensa, bueno, vale, me quedo con el pack. Eso es amor. Lo de antes era flipe de tripas. Y la tripa funciona en positivo y funciona en negativo. Y es visceral, literalmente, es una víscera que nos inunda y nos condiciona. Cuando yo hablo de un concepto que técnicamente hablamos siempre, que es la autorregulación emocional, la autorregulación emocional no es más que el equilibrio entre el corazón y la tripa. El corazón es el que te lleva a decir que sí, la tripa es la que te sirve para decir que no. El corazón es el que te lleva a meterte en un problema, la tripa es la que te sirve para detectar el peligro. El corazón es el que te lleva a ir de fiesta, la tripa es la que te sirve para ir a descansar. El equilibrio entre el corazón y la tripa es la base de la salud psíquica. El ser capaz de decir que sí y ser capaz de decir que no. Ese equilibrio es el equilibrio entre las dos necesidades básicas. ¿Hay alguien ahí con el...? Sí, estoy intentando localizar quién es. Vale. Pues entre las dos necesidades básicas del ser humano, que son sentirse amado y sentirse seguro. Vale, estamos en un contexto en el cual tenemos una tripa así de grande. Ese miedo del que hablábamos, todo ese proceso del que hablábamos que estamos viviendo, ese proceso ha producido un nivel de desregulación que vosotros habéis visto en el aula. Habéis visto en el aula y en vosotras mismas. Esto no es algo que no pueda... Perdón, Pepa, es que... Mira, voy a hacer una cosa, voy a silenciar todos los micros y al tuyo también se silenciará, así que... Lo vuelvo a activar. A ver, ya estoy activada. Gracias, Pepa, muchas gracias y disculpa las molestias. No pasa nada. Vale, entonces... Nada. No sé. Sí. Ya. ¿Sigo? ¿Tienes tú dos micros abiertos en algún... O sea, ¿tendrás como dos sesiones abiertas? No. Ay, qué rabia. Dame un segundo a ver si consigo localizar. A ver, ahora ya no se oye el ruido. Pues si quieres seguir intentando, yo es Venga, que... sigo. Gracias. Y hasta la próxima que paremos, ¿vale? Gracias. Entonces, en un contexto como este, la mayor dificultad es conseguir brindar seguridad, porque esto es lo que estaba diciendo, son dos necesidades básicas universales, que son sentirse amado y sentirse seguro. Es muy interesante en este contexto plantearse que los niños y las niñas pueden haberse sentido queridos y haber estado aterrados. Entre otras cosas porque sus padres también lo estaban, pero no solo por eso. Quiero decir, uno puede sentirse amado por alguien y no sentirse seguro. Uno puede tener miedo. Y esa seguridad de la que hablamos es una vivencia cotidiana, no es un pensamiento, es una vivencia que hay que construir. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como cuando eres pequeño, si tienes suerte en casa, y te levantas por la mañana en un aire que respiras, que eso es el buen trato, es un aire que respiras, en el cual el desayuno ya está hecho y se huele, la cama está caliente, la ropa está limpia. Hay un montón de cosas que forman un aire en el que tú creces y que das por hecho que es así. Y solo cuando llegas a ser madre o padre te das cuenta de la cantidad de cosas que tus padres han tenido que hacer para que tú respiraras ese aire. Así que el buen trato es un aire, del mismo modo que el maltrato también es un aire. El maltrato no es una sola agresión, es cuando las agresiones son tan frecuentes y tan cotidianas que se vuelven impredecibles y hace que yo me levante con miedo desde que me levanto por la mañana. Eso es ser maltratado. No necesariamente que me pongan la mano encima, solo el hecho de que esas agresiones a mí o a personas de mi entorno sean tan regulares que definan el aire que yo respiro. Ese aire es una vivencia, la seguridad es una vivencia, no es un pensamiento. Entonces, en este sentido, si la vivencia es una vivencia de miedo, toca volver a las estrategias de manejo del estrés. Y esto es una cosa que en el aula merece la pena visibilizar.
Ante el miedo, ante el estrés, solo tenemos, el ser humano tiene 3 alternativas: huir, paralizarse o pelear. Es el fight, el freeze y el fly. Hay personas que huyen, que salen corriendo ante el miedo, y en este contexto tiene sentido darse cuenta de que las adicciones son un contexto de huida, o sea, es decir, es un mecanismo de huida. Y que cuando las personas que tienden a huir no pueden huir, como ha pasado con la gente que tiende a huir en el confinamiento, que se quedaron absolutamente paralizados, paralizados por la imposibilidad de salir de casa, paralizados y gente que tuvo conductas de riesgo altísimas porque no podía soportar el no poder moverse. Eso es un elemento interesante, pararse a pensar en si hemos identificado a los chicos y a las chicas que tenemos en clase que huyen ante el miedo. Porque en una situación como esta, esas estrategias son más claras que nunca y merece la pena ponerle consciencia. Luego están los que se paralizan, los que se quedan completamente paralizados ante el miedo. Ahí es donde surjan los trastornos de ansiedad, los trastornos obsesivo-compulsivos, todo lo que estaba comentando antes. Y luego están los que plantan cara, los que ante el miedo pelean y plantan cara, que son los que están manejando el miedo desde la rabia, utilizan la rabia para manejar el miedo. Son 3 maneras de manejar el estrés, 3 maneras de manejar el miedo, y son 3 maneras que condicionan una forma de ser y una forma de vivir. Y en el aula es interesante emplear un tiempo en hacer consciente cuáles son los estilos de cada niño, porque en función de eso vamos a tener que ayudarles a manejar la situación en uno o en otro sentido, ¿no? ¿Qué cosas hacen falta para generar esa sensación, esa conexión interna y esa vivencia de seguridad? La regularidad y la predictibilidad, la fiabilidad. Qué importante es no mentir. No mentir, no disimular y no engañar como figuras educativas. Qué acostumbrados estamos a no le vamos a contar esto, no vaya a ser que no le preocupemos, ni siquiera mentir directamente, no. Simplemente como son niños, les mantenemos fuera, no les contamos, les mantenemos lejos de lo que está pasando. Una red afectiva sólida, insisto, la seguridad viene de la red. La soledad produce miedo, el aislamiento produce riesgo. Es la red la que produce la seguridad. La flexibilidad, muy interesante. Una estructura rígida produce miedo. Es la flexibilidad la que produce seguridad. Un buen maestro y una buena maestra son personas capaces de modificar lo que llevaban planificado para hacer en el aula para cada grupo y para cada día, en función de lo que pasa, de ir fluyendo con lo que ocurre, porque un grupo es un ser vivo que va cambiando de conducta sobre la marcha, y uno tiene que ser capaz de ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a ese cambio. Y por supuesto la confianza, el ser capaces de cultivar con ellos la confianza. Y en ese sentido hay 4 elementos que yo quiero dejaros respecto a la conexión corporal, respecto a la conexión interna y a la consciencia. 4 elementos que me parecen nucleares para el proceso educativo y que hay que fomentar ese proceso educativo. El primero, lo he dicho e insisto en ello, la red, la integración social, el salir hacia afuera, el generar redes en la vida de la gente. Segundo, la mentalización de la experiencia emocional y corporal. Hay que dar forma, ayudar a los niños a que den forma a la vivencia que están teniendo para poder integrarla. Y hay 3 formas de integrar emocionalmente, de mentalizar una experiencia, que son narrar, el lenguaje, el arte y el movimiento. Son 3 elementos que la persona, el ser humano tiene, 3 mecanismos que el ser humano tiene para mentalizar, es decir, para dar forma a la experiencia emocional y corporal. La mentalización es un proceso que hacen las figuras de apego con el bebé. El bebé siente un vacío en el estómago y llora. Y la madre o el padre le contestan y le dicen: ¿tienes hambre, cariño? Y le dan de comer. Es la madre o el padre la que da significado a ese vacío en el estómago, de tal manera que el bebé, la próxima vez que sienta ese vacío en el estómago, ya va a poderle dar significado a su experiencia corporal. Cuando la madre o el padre, cuando la figura de apego no contesta
o no da respuesta o no mentaliza esa experiencia, toda esa experiencia corporal se queda sin ser mentalizada en esa tripa de la que yo hablaba. Se queda como una especie de esa vivencia o de experiencia sin poder ser ordenada, sin poder ser nombrada, como una especie de masa ahí amorfa de experiencias. Por eso cuando los niños dicen tantas veces, cuando les preguntamos ¿qué te pasa? Y te dicen no sé, no sé, no sé, es que no sé cómo explicarte lo que me pasa. Eso es un indicador de falta de mentalización. Una de las funciones básicas del proceso educativo, sea en la familia o en la escuela, es ayudar a los niños a dar forma a su experiencia emocional y corporal, es decir, la mentalización. Tercer elemento, uno de los criterios básicos para poder integrar y conectar internamente y adquirir, manejar esa conciencia, es que las cosas generan seguridad si son públicas. Todo lo que se oculta, todo lo que se mantiene oculto genera miedo y genera problemática. Las cosas públicas, las que se puedan compartir, públicas no en el sentido de hacer publicidad, sino en el sentido de poder hablar de ellas, de poder nombrarlas, de poder comentarlas con tu red, de poder compartirlas. Ese es un elemento de seguridad. Un vínculo es un vínculo positivo cuando es público. Los vínculos ocultos son vínculos destructivos y esta es una de las cosas que deberían enseñarnos en la escuela infantil. Que alguien te quiere bien cuando te quiere públicamente, cuando te quiere abiertamente, delante de todo el resto de su gente querida. Los vínculos son positivos cuando son públicos. Y por último, la conexión corporal. Obviamente, si yo quiero generar conexión interna, tengo que meter conexión corporal. Una de las cosas que ahora nos pasa es, con las limitaciones que tenemos de contacto físico, hay que buscar formas de trabajar la conexión corporal de forma individual. O sea, de mecanismos y metodologías que hay para trabajar la conexión corporal que no tengan necesariamente que pasar por el contacto físico. El equipo se entiende desde aquí. El equipo es una oportunidad de mentalización. Es una oportunidad, es un trabajo común, público y compartido y por eso es un mecanismo de seguridad y de protección para el profesional. El equipo y el trabajo corporal, ¿no? La conexión interna. Y desde ahí vamos a la red. Una vez que yo tengo la conexión interna, vamos a la red. Son los dos elementos que yo necesito brindar a los niños y a las niñas a través del proceso educativo para que puedan sostener todo lo que hablábamos al principio. Esa red, y lo voy a pasar rápido porque lo he descrito a lo largo de toda la charla, pero a mí esta frase me gusta mucho. Esta se la robé a un amigo mío hace muchos años, que él siempre decía, no soy yo el fuerte ni tú la fuerte, es el amor que nos une el que nos hace fuertes. La base de la fortaleza está en el vínculo, está en la red. Las personas solas no son fuertes. Entonces, uno de los elementos que no me cansaré de insistir es hay que llevar a la gente, hay que llevar a los niños a la red, hay que construir redes protectoras. Y cuando hablamos de red, yo siempre pongo esta imagen, porque la red es como un árbol, ¿vale? Si pensáis en un árbol tiene dos elementos, tiene el tronco y las raíces y tiene las ramas. El tronco y las raíces son lo que yo llamo los vínculos verticales, que son aquellos vínculos en los que el amor está unido a la supervivencia. Son para la mayoría de nosotros nuestros padres o los que han hecho de padres con nosotros y nuestros hijos o los que hacemos de padres con ellos. Son las figuras afectivas base de nuestra seguridad, son nuestras raíces. Perder a un padre o una madre es un dolor cualitativamente distinto. Ser huérfano o huérfana es un dolor cualitativamente diferente a cualquier otra pérdida en la vida. Y da igual que uno tenga 10, 20, 40 o 60 años. Sentirse huérfano o huérfana es un dolor diferente al resto de las pérdidas. Y ya no digamos perder a un hijo. Que yo siempre cuento, esto lo aprendí, hay un libro que se llama La Hora Violeta de Sergio del Molino, que es un libro que si no lo habéis leído yo os recomiendo vivamente que lo leáis. Sergio del Molino es un periodista aragonés que perdió a su primer hijo por leucemia con 3 años y cuenta el proceso de pérdida y de duelo. Y una de las cosas que dice en ese libro es: cuando tú pierdes a tu padre o a tu madre eres huérfano, cuando pierdes a tu marido o a tu mujer eres viudo, pero no hemos inventado, no hay palabra en castellano, o sea, el dolor es de tal magnitud que no hemos inventado una palabra en castellano que describa qué es un padre o una madre que pierda un hijo. No hay dolor para describir, o sea, no hay palabra para describir ese dolor.
Esos son nuestros vínculos verticales. La naturaleza es sabia y normalmente uno pierde a los padres cuando ya tiene hijos. La gente que pierde a los padres demasiado pronto se queda como colgando, con una sensación de falta de raíz, que es muy interesante. Y luego están las ramas. Si os fijáis en mi árbol, en las ramas están las hojas, en las ramas están las flores, en las ramas están los animales, en las ramas está la vida. Los vínculos verticales garantizan nuestra supervivencia, pero los que garantizan nuestro desarrollo pleno, nuestra vida, los que dan vida, son los vínculos horizontales. Los vínculos horizontales empiezan por los hermanos, que no son ni deben ser figuras parentales, son compañeros de camino, compañeros de juego, siguiendo por nuestros amigos y acabando nuestra pareja. La vida, el desarrollo pleno, al desarrollo pleno uno llega a través de los vínculos horizontales. Los vínculos horizontales son la base del desarrollo pleno. Pero es muy interesante diferenciar entre los vínculos verticales y los vínculos horizontales. Cuando hablamos de red, de la red de la que estamos hablando, es una red de vínculos horizontales, no verticales. Estamos hablando de llevar a la gente a una red de vínculos horizontales que le permita, cuando la supervivencia esté amenazada, como ha sido la experiencia de la COVID, recurrir a esa red para sostenerse, para alimentarse a la hora de poder resistir una experiencia así. Y en ese sentido es muy interesante poner conciencia en cuáles son los criterios para elegir red. ¿Cómo elijo yo vínculos en la vida? ¿Cómo enseño a los niños y a las niñas a elegir buenos vínculos, buenas relaciones, a construir esa red de vínculos horizontales? Pues yo quiero dejaros aquí esta tarde, y con eso iría acabando, los criterios que yo utilizo, los que yo trabajo a nivel educativo con los niños y con los adultos. El primero es la claridad. Me parece muy interesante trabajar con los niños para que entiendan que los vínculos positivos son claros, no son ambivalentes, no son confusos, son claros. La claridad, una persona con la que de forma clara puedes hacerle peticiones, de forma clara puedes preguntar, de forma clara, es decir, obtienes una respuesta clara y de forma clara se manifiesta respecto a ti. La claridad en las relaciones afectivas es un elemento fundamental. La disponibilidad y la accesibilidad, es decir, que sea una persona disponible, que esté presente en tu vida, ¿no? Tercer elemento, que esto va en contra de todos los tópicos, que es cuanto más cosas en común tienes con una persona, más fácil es la relación. Esto de los opuestos se atraen y todo este tipo de cosas, la investigación dice por activa y por pasiva que no es real. O sea, que la atracción puede ser, pero para que sea un vínculo positivo y constructivo, cuantas más cosas tienes en común, más fácil es construir ese vínculo. Es importante elegir personas que tengan recursos para afrontar la adversidad porque te van a ayudar en eso. Personas con las cuales tienes una memoria compartida, es mucho más fácil tener un vínculo con alguien con quien compartes historia. Por eso, normalmente los vínculos con los hermanos suelen ser vínculos de gran profundidad. Y luego un elemento interesante que es que sean personas que generen paz. La paz viene de la integración emocional, que es el otro elemento. Está la autorregulación emocional y la integración emocional. La integración emocional es cuando uno mentaliza su experiencia corporal y emocional y le da la integra. Y entonces lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo vivo va más o menos en la misma línea. Y eso me produce una sensación de paz. Un vínculo positivo, un vínculo que me vaya a ayudar en el proceso, en mi proceso, es una persona que me va a generar paz, no es una persona que me va a producir fuegos artificiales, sino es una persona que me genera paz. Al final, el indicador de salud emocional es la paz interior, no son los fuegos artificiales. Entonces, en ese sentido, me parece muy interesante, como parte del proceso educativo, trabajar para generar vínculos horizontales, ver la potencia que tienen los vínculos horizontales como elemento de protección para las personas. Sobre todo en un contexto como la COVID, en la cual si limitamos nuestros vínculos a la familia, hay muchísimas familias que han vivido como de la noche a la mañana la familia ha desaparecido. Entonces, una de las cuestiones básicas es, ¿tengo o no tengo red a la que agarrarme? Y esa red es una red que está a mi alrededor, ¿no? Y para todo eso,
para hacer todo eso, claro, yo necesito pues un autocuidado sistemático, una red de apoyo, la conciencia, sí. Todo esto que hemos hablado para los niños lo necesitamos nosotros, porque al final volvemos a lo mismo. Si yo no estoy conectado emocionalmente, internamente, si no tengo la conciencia de la que hablábamos, esa conexión interna, difícilmente puedo acompañar a los niños en su propio proceso, porque el mío me invadirá. Será el mío el que se haga presente, no el de los niños y las niñas con los que trabajo. Para eso necesito tener un espacio de seguridad para mí, para mentalizar, ayudarles a mentalizar a ellos. Tengo que tener un tiempo para enterarme de qué es lo que me pasa a mí. Porque desde luego yo, si con algo he trabajado durante todo este año y medio, ha sido con profesionales desbordados, que andaban corriendo de un lado para otro, que no podían, que no les daba la vida, que no llegaban a más. Y que les preguntabas cómo estás y se echaban a llorar. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera habían tenido tiempo de poder decirte cómo estoy, porque ni siquiera lo sé. Entonces, una de las cuestiones básicas es si no tenemos lugares donde poder gritar, llorar, chillar. Es decir, una de las cosas que yo le decía a la gente en el confinamiento es, mira, asómate a la ventana. O sea, si no tienes la suerte de tener una terraza, benditas terrazas, si no tienes la suerte de tener una terraza, asómate a la ventana, pero te tiene que dar el sol. Hay una cosa que son los antidepresivos naturales, que son el sol, el aire, el movimiento y el contacto humano. Esas 4 cosas son la base de la serotonina, de los antidepresivos naturales. Entonces, la gente dejó de tomar el sol, dejó de salir a la calle, dejó de moverse y, por supuesto, dejó de tener contacto humano. Así que una de las cuestiones básicas es tener espacio para hacer todo eso, ¿no? Y ese espacio se busca a través de 2 caminos. Tener nuestra propia red, nuestra propia red de vínculos horizontales y buscar espacios de autocuidado personales que nos sirvan para buscar para poder hacer todo ese proceso. Y hasta aquí, porque son 7 menos cuarto y quería dejar un tiempo para que me podáis hacer las preguntas que queráis y poder conversar aprovechando la oportunidad. Gracias, Pepa. Lo hemos conseguido, ha pasado los micrófonos, lo hemos conseguido. Estoy orgullosa. Sí. El compañero había tenido problemas de conexión y lo ponía aquí en el chat, el pobre. Gracias, Pepa. Mucho sobre lo que pensar, ¿no? Y posar de la información que nos has dado. No sé si en el chat estaban, mientras hablabas, muchas compañeros y compañeras ponían que no podían estar más de acuerdo con lo que estabas comentando y que cuando relatabas la experiencia vivida o cómo se había vivido, se sentían como muy identificados con ella y que era oportuno nombrarlo para hacerlo consciente e integrarlo. Bueno, no sé, voy a seguir con el chat. Muy interesante. No sé si cualquiera que quiera hablar o preguntar algo a Pepa, que aproveche. Con la manita vamos pidiendo palabra y vamos hablando. Yo estoy aquí atento al chat. No sé. Yo, mira, mientras... Ay, ahora me va bien mal el chat. Compañeros, os pido ayuda. Se me ha trabado el ordenador. Tranquilo, de momento, Manu, solamente están dando las gracias a Pepa, diciendo que ha sido un placer escucharlo. Pues de momento no hay preguntas, hay muchos agradecimientos. Gracias, es que se me salían las ventanitas y no podía bajarlo. Pero hay una mano, creo. Perfecto. Sí, a ver qué Ruth Gómez. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes Pepa, muy interesante. Yo, bueno, a ver, soy un poco nueva en todo esto, llevo solamente 2 años en un equipo trabajando. Ruth, se te ha ido el micrófono. Que me gustaría un poco algo Ruth, disculpa, tienes que volver a empezar la pregunta porque se te va la conexión. Me he quedado en lo de los 2 años en el equipo, ahí me he quedado. Sí. Es que, vale, pues... Después de esto me ha parecido muy interesante, ¿no? Pero me gustaría que ampliaras el tema de la mentalización, si es posible, si da lugar, porque he entendido que es integrar dentro de uno mismo la emoción, pero me gustaría que ampliaras un poco. Muchas gracias.
Perfecto, Ruth, gracias. No, mentalizar no es integrar, o sea, el mentalizar es el camino para integrar, pero mentalizar es dar forma a la experiencia emocional y corporal. ¿Qué significa dar forma? Es ponerle, tenemos tres maneras de mentalizar. El lenguaje, ponerle palabras a lo que estamos viviendo, el arte, que ha existido desde que el ser humano existe. O sea, el ser humano pintaba en las cavernas y no pintaba en las cavernas solo para comunicarse, pintaba en las cavernas para expresar lo que vivía. Y el movimiento. Pensad en un bailarín o una bailarina y veréis cómo un bailarín a través del movimiento da forma a una experiencia emocional y corporal. Entonces, lo interesante del tema es todo aquello que vayas viviendo que no le des forma, se te va a quedar como vivencia no integrada. Esto es como, yo siempre digo, mira, la memoria a largo plazo es como una especie de mueble de cajoncitos. ¿Sabéis estos muebles con un montón de cajoncitos? ¿Sí? Entonces, yo voy viviendo una cosa, voy a ser un poco mala, ¿vale? Con los que seáis profes de mates. Yo aprendo a sumar en la escuela, ¿sí? Aprendo a sumar, contrariamente a lo que les decimos a los niños, realmente yo que sumo un par de veces al año cuando hago los impuestos de la declaración y cuando compro el pan, básicamente. Pero yo cuando aprendo a sumar no estoy sumando constantemente, ¿sí? Yo aprendo a sumar y meto las sumas en el cajoncito de las sumas. Y entonces abro el cajoncito cuando me hace falta sumar y lo vuelvo a cerrar, ¿sí? Para hacer esto, yo he mentalizado las sumas. Me han explicado cómo funcionan las sumas. Lo mismo que hago con las sumas, o que hago con las H's, o que hago con las capitales de Europa, o que hago con un montón de cosas, lo hago también con lo emocional. Yo estoy viviendo algo y alguien me dice, cariño, esto que estás sintiendo se llama miedo. Esto que te pasa cuando te pones a temblar se llama miedo. Esto que pasa, esto que estás viviendo ahora se llaman celos. ¿Sí? En la medida que ayudamos a nombrar esto, se hace en la educación emocional. Ayudar a nombrar las emociones. A mí lo que pasa es que me parece muy importante insistir en que no solo es el lenguaje, porque estamos limitando la mentalización a la palabra, al lenguaje. Y insisto que el arte es una forma de mentalización, por eso el arte no debe desaparecer de la escuela. Porque el arte es una forma fundamental que tiene el ser humano para mentalizar su experiencia corporal. Y hay niños y niñas que no van a poder contaros de palabra lo que les pasa, pero van a poder expresarlo en un dibujo o van a poder expresarlo en su movimiento cuando no paran quietos en clase. Es decir, los niños y las niñas y los adultos también manifestamos, damos forma a nuestra experiencia emocional a través de nuestro movimiento, a través del arte y a través de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando tú mentalizas, le das forma a esa experiencia, te cabe en el cajón. La puedes meter en el cajoncito que le toca. Hay un cajoncito que se llama celos, hay un cajoncito que se llama, ¿sí? Y tú vas metiendo. Y vas metiendo experiencias que están relacionadas con eso. De repente ahora vives una cosa, dentro de 5 días vives otra que se parece a esa y la vas relacionando. Vas estableciendo tus conexiones neuronales. ¿Sí? El cerebro es un inmenso mueble de cajoncitos. Cuando yo no hago esta experiencia, cuando yo no hago este proceso, esa experiencia corporal se me queda sin meter en el cajón. Se me queda activada. Cuanta más experiencia corporal tengo sin ser mentalizada, más parte de mi memoria a corto plazo tengo ocupada. Por eso, los niños y niñas que viven situaciones de desprotección, que vienen de situaciones traumáticas, piensan peor. ¿Por qué? Porque tienen parte de sus recursos consumidos en pelear con esa memoria no procesada. Piensan peor, se concentran peor, atienden peor, porque las funciones ejecutivas funcionan bien cuando tú tienes la mayor parte de tu experiencia mentalizada. Cuanto más experiencia tengas sin ser dada forma, la tendrás la tendrás flotando alrededor del mueble de cajones. Y cuando quieras tirar de ella, no podrás, porque como no tiene cajón que la nombre, no sabrás tirar de ella. Hay muchísimas veces que los chicos os van a decir, y que a vosotros mismos os va a pasar, esta cosa de no sé cómo explicar lo que me está pasando. Y si no sé cómo explicar lo que me está pasando, no me puedes ayudar. Porque si yo te digo me pasa algo, pero no te sé explicar qué me pasa, tú no me puedes ayudar a mí. Entonces, es un recurso nuclear para el ser humano. Y este es un proceso que, cuando lo explicaba, decía, este es un proceso que de forma natural hacen las figuras de apego. Es una de las funciones básicas de las figuras de apego, que es ir dando forma a la experiencia emocional y corporal de los bebés.
Cuanto más ajustado sensorialmente y emocionalmente está la figura de apego al bebé, más parte de su experiencia está mentalizada. Cuanto menos ajuste hay, más experiencia queda sin ser mentalizada. ¿Sí? Entonces, si yo quiero fomentar el desarrollo pleno de un niño o una niña, tengo que estar pendiente de él para ir acompañándole a esto. Traducido a términos educativos, es lo que Vygotsky llamó la zona de desarrollo próximo, en cierto sentido, porque él hablaba de cómo tú le das un paso más, le permites un paso más y llegar a un sitio al que él o ella no llegaría. ¿Cómo lo haces? A través de la mentalización, claramente. Le explicas, esto tiene un nombre, se llama tal, esto funciona para tal, le vas dando el siguiente paso, ¿no? Eso es una de las muchas cosas que permite la mentalización. Sí, te lo agradece, Pepa, te dice que súper claro, súper aclarado. Sí, genial. Tenemos otra compañera, Pilar Carnero, que dice que a estas alturas del curso la agresividad de los alumnos y la falta de concentración han llegado a cotas muy altas. Y ante la necesidad de un último esfuerzo, que el curso se plantea la dificultad de hacer que los alumnos se mantenicen para lograrlo. Entonces, no sé si es una reflexión o hay una pregunta detrás de ello. Es un poquito lo que tú... Sí, dime, perdón. No, es que a mí me parece fundamental entender que volvimos a la escuela, ¿vale? Volvimos a la escuela, dando por hecho, yo insisto en lo de Nueva Zelanda, ¿sí? Volvimos a la escuela, sobrevivimos los primeros tiempos y luego hemos vuelto a España a intentar dar las clases como se daban en España. Y estamos en Nueva Zelanda, no estamos en España. Y nadie se ha planteado que esto no tiene que ver solo con poner mascarillas en la escuela, que esto tiene que ver con, hola, a lo mejor tenemos que modificar parte de lo que estábamos haciendo. A lo mejor es que ya no se puede hacer así, o a lo mejor durante bastante tiempo, no sé si ya definitivamente para siempre o bastante tiempo, no se puede hacer así. Es decir, el año pasado fuimos todos muy, digamos, flexibles en el amplio sentido de la palabra, pero esa flexibilidad, cuando hemos vuelto este año, hemos querido que hicieran lo mismo, solo que con la mascarilla puesta, y con los geles en las manos y con los grupos separados. Pero es que esto no es el tema es, estamos en Nueva Zelanda, y en Nueva Zelanda hay un nivel emocional que no existía en España. Un nivel de miedo, un nivel de tensión mantenida en el tiempo, un nivel de tal que va minando los recursos de la gente, que la gente piensa más lento, habla más lento, piensa peor, como yo os decía antes, entonces a lo mejor no me van a entender igual de bien, ni igual de rápido, ni puedo pedirles lo mismo en los mismos tiempos, pero no, seguimos exigiendo lo mismo en los mismos tiempos, entre otras cosas porque a nosotros nos exigen exigirlo, que ya sabemos cómo funciona esto. Lo que quiero decir es, cuando yo exijo a una persona, es decir, fuerzo a una persona tensionada y con miedo, al final lo que obtengo es agresión. El miedo mantenido en el tiempo produce agresión. Agresión o autolesión. Entonces se nos han disparado las cifras de autolesiones en los niños de una manera absolutamente brutal, que tiene que ver con esto, y se nos dispara el nivel de agresión. Claro que sí. ¿Por qué? Porque seguimos funcionando con los esquemas de España. Y porque no hemos atendido, no hemos mentalizado ese miedo, porque ese miedo no ha desaparecido. Es que está omnipresente y además ahora se está complejizando y va a ir a más. Porque si yo, lo siento, pero si os ha parecido duro este curso, esperad al siguiente. Porque en el siguiente los ERTE se habrán acabado. En el siguiente los desahucios habrán llegado. En el siguiente habrá 3 veces el paro que tenemos ahora. Entonces, el curso que viene sí que va a ser difícil. O sea, este curso, todos hemos ido mal que bien adaptándonos. El curso que viene va a ser un curso porque el miedo no va a ser una cuestión a una enfermedad. La COVID ha demostrado que el sistema en el que vivíamos tenía los pies de barro. Y lo ha puesto evidente. Ha destrozado el sistema. Y todavía están con medidas intentando paliar esto, intentando disimular esto. Pero esto, el curso que viene, va a quedar evidente. Y los niños y las niñas, además de mascarillas y gel, tendrán muchas problemáticas y muchas cuestiones que podrán hablar de ello o no hablar de ello, porque muchos de ellos permanecerán leales a sus familias e intentarán ocultar lo que está pasando en casa, porque pensarán que es su manera de contribuir a la protección de sus familias. Entonces, la agresividad que estamos viendo ahora tiene que ver con si mis recursos están mermados porque estoy peleando con un montón de cosas,
pues evidentemente los exámenes de fin de curso se convierten en tarea de titanes, mucho más que lo eran, siempre eran un esfuerzo, pero ahora todavía más. Entonces, a mí me parece que hay dos cuestiones a plantearse. Uno, ¿cómo se enseña en Nueva Zelanda? ¿Vale? ¿Qué hacemos en Nueva Zelanda? Esto por un lado. Y por otro lado, plantearnos que los recursos de los niños están mermados y van a estar más mermados durante un tiempo largo como mínimo. Entonces, uno tiene que ajustarse a eso porque se nos vamos a acabar haciendo daño. Y no porque queramos, sino por falta de consciencia. Gracias, Pepa. Al hilo de lo que estabas comentando, veíamos a muchos compañeros asentir con la cabeza, con cierta, no sé, como... Y un compañero preguntaba en el chat, Guillermo Barrueco nos preguntaba, ¿cómo aconsejas lidiar, ponderar, equilibrar educación emocional y educación estrictamente académica en esta recta final de curso? De cara a haber obtenido o no los objetivos curriculares y, por tanto, el paso al siguiente curso ante una posible repetición. Esta es una pregunta de estas de ¿contesto lo que queréis que conteste? ¿O contesto lo que creo de verdad? Porque lo que creo de verdad es que yo, en fin, me abstengo de expresar lo que me importan a mí ahora mismo los exámenes y me parece que estamos en un contexto en el que hay que evaluar por el curso entero, no por el examen de final de curso, ahora más que nunca. Y creo que si tengo que evaluar y tengo que sopesar, priorizaré lo que ha sido capaz de dar ese niño ha sido capaz de dar en el contexto más tranquilo posible, que ya era complicado para él o para ella. Desde luego no voy a priorizar lo que sea capaz de dar en un examen. Nunca lo he hecho, nunca he sido de las que crea que haya que medirlo así, pero desde luego, entonces no estoy diciendo que no haya que evaluar, no estoy diciendo que no haya que repetir si hay que repetir, porque en el proceso en el que estamos y en el momento en el que estamos y con los recursos mermados que tenemos, va a haber muchos niños que van a repetir. O sea, esto es así, y si no repiten este año, repetirán al que viene. O sea, no es una cuestión de repetir o no repetir, sino evaluar por el curso entero, no por el examen. Porque ahora más que nunca, si tienen posibilidad de dar lo mejor de sí, no es en un examen, porque ya os digo que parte de su memoria está consumida en otras cosas, no en aprender las capitales ni en las ecuaciones de segundo grado. Gracias, Pepa. Sí, te decía el compañero que quería la respuesta sincera y que está muy de acuerdo con lo que le dices, que muchas gracias. Me alegro. Este es un tema que salió ya en la sesión pasada con María, cuando hablaban de participación. Muchos compañeros claro, aquí hoy estamos gente de infantil, primaria, secundaria, FPs, como un poquitín, y muchos compañeros de secundaria decían que les costaba mucho hacer este cambio educativo, educar desde Nueva Zelanda. Porque, bueno, pues hablaban de la formación inicial, de la estructura de los institutos, de la cultura profesional que hay, y también hablan... Claro, pero es que yo de verdad, es que nos hemos ido a vivir a Nueva Zelanda. De verdad, o sea, la semana pasada leía el primer estudio que ha salido, que ya están empezando a reconocer, no a darse cuenta, sino a reconocer el retraso del lenguaje que tienen los niños de 6 años. Pero es que ¿cómo no lo van a tener? Insisto, el desarrollo sensoromotriz ha salido dañado, luego tienen un retraso en el lenguaje. Hola, a lo mejor es que habrá que cambiar y habrá que adaptarse y habrá que entender que va a haber un retraso en el lenguaje. Y si va a haber un retraso en el lenguaje, va a haber un retraso en un montón de cosas. Y a lo mejor hay que entender que en los próximos años los parámetros de evaluación que teníamos no nos sirven. Y a lo mejor hay que ser flexible y hay que entender que no sabemos si va a ser temporal o permanente, pero que a lo mejor los parámetros son diferentes. Pero claro, como nosotros somos los que tenemos desde donde nos colocamos, a lo que estamos acostumbrados. Pero vivir en Nueva Zelanda implica cuestionarse lo que hacías. A lo mejor para quedártelo y mantenerlo, pero al menos cuestiónatelo. Cuestiónate que a corto plazo y a medio plazo no va a responder a la realidad de los niños con los que trabajamos. Y a partir de ahí vamos a ver qué somos capaces de hacer y qué parte somos capaces de flexibilizar. Perdona, Manuel, que te he interrumpido. No, por Dios. Sí, es que quizá antes de la COVID
sí que había un cierto interés por una actualización de la escuela, ¿no? Yo veo como había como una efervescencia, un germen, y la COVID lo ha puesto de manifiesto. O sea, estamos en Nueva Zelanda ya. O sea, ya no hay marcha, o sea, ya no tenemos tiempo para acometerlo. ¿Lo hacemos ahora o no, no? Y los compañeros de secundaria lo que decían era, a mí me recordaba mucho a ti, a cuando hablas de las relaciones de poder en la escuela. Y ahí, ¿nos puedes explicar un poquitín esto, cómo los niños y las niñas están vulnerables por ser niños y niñas? Muy rápido, por favor. Si puedes, ¿eh? Vale. Bueno, tiene que ver mucho con lo que he mencionado en un momento antes cuando hablaba de la verticalidad del proceso educativo. Estos vínculos verticales de los que hablábamos es muy interesante porque solo hay dos vínculos verticales en la vida, que son los parentofiliales y los profesionales. Entonces, los vínculos verticales son la base de la supervivencia, pero conllevan un peligro nuclear, que es el abuso de poder, porque la verticalidad conlleva poder. Y a partir de ahí, la posibilidad de hacer daño es el poder. La gente habla del poder como un concepto negativo, y el poder, si lo miráis en el diccionario, es un concepto neutro, es la capacidad de influir en otra persona. Pero esto es una moneda de dos caras. Yo puedo utilizar ese poder para hacer bien o puedo utilizar ese poder para hacer daño. Si yo salgo a la calle con mi hijo y veo que mi hijo va a cruzar la calle y viene un coche, yo puedo agarrarlo y sujetarlo para que no se lo lleve por delante. Estoy utilizando mi fuerza física, que es una de las formas de poder, una de las maneras de tener poder sobre alguien, ser más fuerte físicamente, para protegerle. O puedo utilizar esa fuerza física para darle una bofetada y cruzarle la cara del susto que me ha dado. Y seguirá siendo la misma fuerza física. ¿Yo necesito que los padres tengan fuerza, sean más fuertes físicamente que los hijos? Sí, porque tienen que bajarlos de los árboles, impedir que crucen la calle en rojo, un montón de cosas. Ahora, ¿que eso implica el riesgo de que les peguen? Pues claro, es mucho más fácil pegar a un hijo que pegar a un igual. ¿Por qué? Porque uno pega a quien puede, no a quien quiere. Y a lo mejor a quien querría pegar es a mi jefe, y a quien acabo pegando es a mi hija. ¿Por qué? Porque ahí ya puedo. Entonces, el manejo hay 4 formas de tener poder sobre alguien. Ser más fuerte físicamente que sea alguien. Atención, que si alguien me quiera. El amor es una forma de poder. Y esto explica por qué el 80% de los casos de violencia contra los niños son cometidos por personas que los niños quieren. Porque la manera más fácil de ejercer violencia sobre el niño es conseguir que ese niño me quiera. 3, la diferencia social. Vamos a pensar en la violencia en las aulas. ¿Quién ejerce violencia contra quién? Siempre se ejerce contra el gordo, el delgado, el pequeño, el que lleva gafas, el que es gay, siempre es el diferente. La diferencia social, que en principio es una forma de poder, el poder es neutro, acordaos. La diferencia, usada en positivo, enriquece la vida de todos. Es decir, convivir con una persona con discapacidad hace la vida del que tiene discapacidad y del que no tiene discapacidad infinitamente mejor. Ahora, si yo, en vez de permitir esa diferencia, en vez de fomentar las condiciones iguales en esa diferencia, convierto esa diferencia en una desigualdad, es decir, en una forma de violencia estructural, coloco a los colectivos minoritarios en posición de inferioridad, es decir, de vulnerabilidad. Entonces tengo la fuerza física, la diferencia social, el amor y la autoridad. Un puesto de autoridad, una posición de autoridad, automáticamente te da poder. Y si no, pararos a pensar, el ejemplo más claro es el gobierno. El gobierno, nosotros le damos autoridad porque lo votamos. Esta es la diferencia entre la democracia y la dictadura. Mal que nos pese a todos. Pero una vez que lo votas, le das la capacidad de hacer prosperar el país y la capacidad de hundirlo con el mismo voto. Entonces, el poder es un concepto neutro, pero el poder es peligroso porque la posibilidad de utilizarlo mal, de utilizarlo para hacer daño, es altísima. Por eso hay que limitar los tiempos de poder, hay que limitar las estructuras de poder. A la gente hay que sacarla de posiciones de autoridad cuando lleva mucho tiempo. Los equipos están como estructuras horizontales para cribar las relaciones de poder y para que cuando alguien se vaya tenga al lado personas que sean iguales,
no personas que sean inferiores, sino personas que sean iguales, que le puedan colocar en su sitio. Entonces, hay que tomar toda una serie de medidas de protección que tienen que ver con el abuso de poder, pero entender que la relación educativa, por definición, es una relación vertical. Y si es una relación vertical, por definición, conlleva el riesgo de hacer daño. Cuando hacemos nuestro trabajo bien, hacemos bien. Es decir, contribuimos al desarrollo pleno de los niños, a la plena implementación de sus derechos, a su desarrollo pleno, a todo. Pero cuando lo hacemos mal, les hacemos daño. ¿Y por qué? Porque podemos. ¿Sí? Sí. Gracias, Pepa. Tiene la mano levantada hace ya un buen rato mi compañera Sonia, que es la asesora de atención a la diversidad y convivencia. Sonia, cuando quieras. Sí, gracias, Manu. Gracias. Es que hemos preferido dar paso un poco a lo que ya estaban comentando, ¿no? Por eso me quedaba un poco ya en la retaguardia. Bueno, mira, lo primero agradecerte, ha sido maravilloso poderte escuchar. Y escuchándote, ¿no? Me surgían un par de cosillas. Verás, nosotros tenemos relación con salud infanto-juvenil, ¿no? Has estado hablando un poquito de cuáles son esas casuísticas que se están viendo. Y por apuntar, ¿no? Nos comentaban esta semana dos cosillas. Una, que habían aumentado muchísimo los trastornos alimenticios debido a la necesidad de control, ¿no? Que está muy relacionado con respecto a lo que has hablado antes de la vulnerabilidad, ¿no? Esa dificultad, ¿no? que se ha visto de alguna manera plasmada ahí. Y por otro lado, comentaban que en los pequeñajos, en los neonatos, que todavía no han podido ver a las familias y que llevan 5 o 6 meses a lo mejor y que están ingresados y están con mascarilla, las familias y los profesionales que les están viendo, con lo cual no conocen una risa. Es decir, esto cómo afectará, ¿no? En esa parte neurosensoromotriz que estábamos hablando ahora, ¿no? Eso por un lado. Y luego hablabas de que es la capacidad que de alguna manera, qué es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Que somos capaces de hacer con aquello que tenemos, ¿no? Que nos dieron, ¿no? Y esto es lo que nos han dado los docentes. Yo me hago una pregunta, ¿no? Que te traslado. De cara al curso que viene, porque aquí queda mes y pico, pero tenemos aquí el periodo de los 2 meses o 3 meses, pero luego vamos a ser receptores de ese alumnado que de alguna manera el año que viene, lo que no ha salido ahora, de momento estamos viendo la punta de un IC2, que el año que viene, lo que decías antes, realmente llegará, ¿no? Llegará lo que está ahí en las entrañas. Para mí, mi pregunta es, ¿cuál sería ese planteamiento de inicio de curso? ¿Dónde pondríamos el foco? Sabemos que es esa parte emocional, pero ¿cómo de alguna manera sería el mayor peso y cómo crees que de alguna manera los docentes podríamos ayudar en ese inicio que va a ser un inicio de alguna manera desconocido, porque esta experiencia no la hemos tenido nunca? Gracias, Pepa. Gracias. Vale, 2 cosas. A mí me parece importante entender que, por un lado, tenemos una vivencia emocional de mucho miedo, de mucha tristeza, es decir, una vivencia emocional muy cargada, la tenemos. Y por otro lado tenemos los daños estructurales. Los daños estructurales todavía no los hemos visto. ¿Vale? Daños estructurales como ¿qué pasa si un bebé no se ríe y no aprende a reírse? ¿Qué pasa si un bebé no se mueve? ¿Qué pasa si un bebé no toca? ¿Qué pasa? Que no lo sabemos, que no tenemos ni idea, que lo vamos a ver. Por desgracia, lo vamos a ver. Entonces, los daños estructurales van a ir apareciendo con el tiempo, ¿vale? La gente infantil va a ser la primera que lo va a ver, después llegará a primaria y imaginaos cuando lleguen a secundaria, que estamos hablando dentro de 10, 15 años. Ya vamos a ver, lo vamos a ver. Pero tal y como funciona la escuela, la primera criba va a ser la lectoescritura.
O sea, cuando lleguen estos niños y estas niñas lleguen al primero de primaria, o sea, si primero de primaria siempre ha sido un curso realmente complicado, o sea, uno de los más complicados que hay en la escuela, porque se les pide a los niños cosas para las que no están preparados, ahora ya esto va a ser un tema muy grande. Esto uno. Dos, la posibilidad de la internalización, es decir, de que los niños se vayan a la autolesión, yo la quiero poner encima de la mesa porque a mí me parece, para sostener esa vivencia emocional tan cargada, como los adultos que hay alrededor están tan sobrepasados como ellos o más, tenéis que atender a la internalización. Tenéis que mirar como profesionales, tenéis que mirar la autolesión, porque los trastornos alimenticios son autolesión. Las autolesiones físicas, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la autolesión, las adicciones. Es decir, vamos a un perfil de salud mental autolesivo. Y esto hay que tenerlo presente en todas las etapas. Entonces, tercero, yo creo que a medio plazo el ser humano está hecho para sobrevivir y el ser humano, y no es un discurso tópico y típico, es un discurso desde la crueldad que yo veo constantemente en mi trabajo. O sea, de tópico y típico no tiene nada. El ser humano hace lo que tiene que hacer para sobrevivir. Entonces, a medio plazo va a haber cambios estructurales que nos van a gustar. ¿Vale? Pero cuando hablo de medio plazo, hablo de 10 años. No hablo ni de hoy, ni de mañana, ni de pasado. ¿Vale? Hablo de 5 años en el mejor de los casos, 10 en el probable. Vamos a ver cambios que nos van a gustar. ¿Vale? Y yo no tengo una perspectiva catastrofista de lo que está pasando en absoluto. Yo creo que a medio plazo vamos a ver cambios estructurales y esos cambios estructurales van a ser para bien. Hasta que lleguen esos cambios estructurales, yo, 3 cosas, ¿vale? Si os sirven y si las queréis tomar, 3 cosas. Bailad. Punto número 1. Empezar las clases el año que viene. Si quieres preguntarme cómo habría que empezar el cole el año que viene, bailando. Bailando. Los niños necesitan moverse y necesitan reírse, aunque sea debajo de la mascarilla, y necesitan activarse para parar esa autolesión. Entonces, punto número 1, si yo fuera maestro o maestra en una escuela el año que viene, empezaría el aula todos los días con 2 minutos, 3 minutos, una canción cada día, todos de pie, bailando, y luego ya te sientas y lo que sea. Pero bailar, punto número 1. Punto número 2, en la medida que podáis, y sé que por eso lo digo, en la medida que podáis, tenéis que salir al exterior. Y no porque sea más seguro, que también. En el mundo de Nueva Zelanda va a ser mucho más seguro estar en la playa, estar en la montaña, que estar en la escuela. Que estamos en Nueva Zelanda, no estamos en España, que ya no vamos a volver a España. Entonces en Nueva Zelanda se está mucho más seguro en el campo y en la playa que en la escuela. Entonces, no solo porque sea seguro, sino porque acordaos de los antidepresivos naturales. Sol, aire, movimiento y contacto humano. El contacto humano no lo podemos, va a venir dado por la escuela, que por eso la escuela es protectora, porque garantiza uno de los antidepresivos naturales, entre otras cosas, pero hay que meter los otros 3. El sol, el aire y el cambio climático en esto os favorece, porque ya tenéis en Cantabria más sol del que teníais antes, lo cual está muy bien para vosotros, pero necesito que metáis aire y movimiento. Entonces tenéis que, en la medida que podáis, salir a contextos. Yo le digo a todo el mundo, o sea, que haya que cumplir las medidas sanitarias no significa que te tengas que quedar en casa. Tú puedes cumplir las medidas sanitarias en la calle, y paseando por la playa, y paseando por el monte, ¿sí? Y entonces hay que salir. Segunda cosa, o sea, yo para el año que viene metería todas las actividades que podáis y que os dejen fuera del aula. Insisto, las que podáis y las que os dejen. Y no estoy hablando de que cueste dinero, ¿eh? Estoy hablando de cogeros al grupo y hacer la clase en el parque delante del cole, o en la playa, si tenéis la playa cerca, o en el monte, me da igual, donde estáis cada uno de vosotros. Además, Cantabria para esto lo tiene muy fácil. O sea, hay otros contextos que lo tienen mucho más complicado. Vosotros lo tenéis fácil. Solo necesito que hagáis la clase al aire.
¿vale? O al menos una clase a la semana, no sé. O sea, cada uno en la medida que pueda y que sepa. Pero ese es mi segundo. Primero bailar y segundo salir al aire. Y tercero, inventaos un código. Cada uno que se invente el suyo, el que quiera, el que sepa. Pero inventaos un código, ¿cómo se dice? Simbólico, que no requiera palabra, para que los niños puedan decir cuando están mal. Hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Podéis utilizar símbolos, podéis utilizar lo que queráis, un código, un peluche, un muñeco, depende de la edad en la que estéis. Si sois adolescentes, que pongan un vaso boca abajo, o sea, el que queráis, un código que sea compartido en el aula para que, sin que tenga que explicar por qué, sin que tenga que dar razones de por qué, sin que tenga que contarlo, pero el simple hecho de simbólicamente, sin hablar, decir que están mal, ya está dando forma a su experiencia. ¿Se entiende esto? No necesitan contaros lo que pasan, pero el simple hecho que les deis una opción simbólica de expresarlo, y entonces a continuación les miráis a los ojos y poco más. O sea, si no quieren hablar de ello, si no lo pueden sostener, pero ya se sentirán vistos. Ellos lo habrán dicho, lo habrán expresado y vosotros lo habréis visto. Y por supuesto lo ficháis y actuáis en consecuencia. Pero no quiero decir que dediquéis parte del tiempo del aula, porque no tendréis tiempo en muchas ocasiones a hablar de ello. Pero lo simbólico tiene un valor educativo brutal, mucho mayor de lo que en la enseñanza más ortodoxa se da. Entonces, inventaos un código. Y cuanto más ridículo, mejor. Que sea ridículo, que los niños, que los chicos digan, pero a esta profe, ¿qué le pasa? O sea, ¿sí? O sea, que se rían de vosotros, pero inventaos un código. De tal manera que ellos puedan expresar de alguna forma, cuando estén tristes, cuando estén angustiados, cuando algo no vaya, cuando sientan que no pueden más, que lo utilicen. Depende de si estáis en infantil, en primaria, en secundaria. Y yo insisto en los adolescentes, porque los de secundaria tendemos, o sea, la gente de infantil ya está muy metida en el código simbólico, la gente de primaria dependiendo de, y la gente de secundaria se olvida de lo simbólico. Y lo simbólico se puede utilizar en secundaria exactamente igual. ¿Vale? Entonces, inventaos el código, no para hablarlo, sino para que lo puedan expresar. Para mí serían los tres. Si yo tuviera que empezar por algún lado el año que viene, empezaría así. Y cada uno de esos tiene, lo digo con todo el rigor técnico que soy capaz de decirlo, porque para mí esto es el proceso educativo. Gracias, Pepa. En el chat sigue ardiendo. Cuando antes hacíamos mención a secundaria, dicen que en secundaria se confunde muchas veces flexibilizar, se confunde con regalar ciertas o notas, y que gracias a ti y a las reflexiones que nos compartes se podrá compartir otro discurso con sus compañeros y compañeras. Te agradecen las ideas y las propuestas que nos haces. Y una pregunta que sale ahora en el último, dice que Rosa Eva Gandalilla Revuelta nos dice: la situación es la que es, la que contemplas para el próximo curso es desoladora, y ante esto, ¿qué podemos hacer? Ya nos has dado alguna clave. También añade: los servicios profesionales están saturados, salud mental, asociaciones, departamentos de orientación, pero ella hace un matiz: cómo llegar, trabajar, ayudar o empoderar del mejor modo posible tanto a familias desprovistas de herramientas para afrontar situaciones como las que describes. Es decir, cómo todo esto que estamos analizando aquí, hacerlo llegar a la familia, cómo dotar de recursos a las familias. No sé si Eva me ha hecho bien la pregunta, si no, te veo, vale, gracias. Pues fíjate, vale, a lo mejor no es la respuesta que esperas, pero a mí me parece que el año que viene, si me preguntas por dentro de 5 años te voy a decir que no, pero a mí me parece que el año que viene debéis centraros en los chicos. Porque si además intentáis llegar a las familias, vais a morir en el intento. De agotamiento, me refiero, de no llegar, de no saber. Creo que los niños y las niñas en el curso que viene van a necesitar un nivel de atención que lo más probable es que se coman los recursos que tenéis. ¿Vale? Dicho esto, es decir, a mí me gusta ser realista cuando hago los planteamientos, ¿no? Igual que cuando hago propuestas que sean reales y que sean viables en la escuela, porque si no,
¿De qué me sirve hacer una dinámica maravillosa si no tengo tiempo para hacerla en clase porque tengo que dar otras 20.000 cosas, ¿no? Pues esto es igual, o sea, el tiempo para trabajar con las familias en la escuela depende del ámbito de la escuela y de la etapa, pero es muy pequeño. Entonces, a mí me parece que la mejor manera de hacerle llegar todo esto a las familias es a través de los hijos. Es decir, a través de los trabajos que hagáis con ellos, de las vivencias. Si sois capaces de generar dinámicas y trabajos que impliquen a la familia y que tengan que chequear con la familia y que tengan que pasar por la familia se va a enterar de lo que estáis trabajando. Eso es una forma que parece que no, pero eso es una forma mucho más real y eficaz de intervenir con las familias de lo que pueda parecer. Si yo hago una dinámica como que es muy fácil hacerla en secundaria, que funciona súper bien, de un diario emocional, que vaya a casa y que cada chaval tenga que, de primero o segundo de secundaria, tenga que rellenarlo con sus padres. Ya estoy generando movimiento en la familia sin hablar con la familia. Pero es que no estamos acostumbrados a buscar metodologías de aprendizaje que incluyan a la familia. Buscamos metodologías de aprendizaje que incluyan solo a los niños, trabajos que hacen los chicos. Y hay muchas metodologías de aprendizaje en las que podéis meter a las familias. Yo iría más por ahí. Más por ahí que pensar en dar charlas, en dar no sé qué, en hacer trabajo con las familias, en incorporarles. El trabajo que los chicos hacen con las familias ya transforma a las familias. Gracias, Pepa. Nos vamos acercando a la hora del emocional, apuntan aquí, como que les ha gustado la propuesta. Has dado muchos mensajes así como... Si para acabar, no sé si te parece bien, igual lo que te pido es un poco difícil, ¿no? Algo que nos ayude a inspirarnos, a tomar aliento, a seguir hacia adelante. Un mensaje, no sé. Yo creo que lo he dicho varias veces, pero el sol. Tomad el sol, como lagartos. Hacedme caso y poneros cual lagartija, que os va a funcionar. O sea, de verdad que nos va a hacer falta. Entonces, esa una, haced de lagartijas, de lagartos, lo que queráis, lo que más os guste, pero haced de lagartijas, como las señoras de las aldeas perdidas que se sientan en el taburete en la puerta de la casa que les dé el sol. Pues esto es igual. O sea, vamos a hacer de lagartijas un rato y tomad el sol. Esto uno. Dos, Nueva Zelanda va a ser chula. Porque lo único que tiene Nueva Zelanda es que ha hecho consciente lo que ya existía. Y la consciencia es la base de la libertad. Y esto lo voy a repetir porque para acabar por aquí me parece muy bien. La consciencia es la base de la libertad. Tú no puedes cambiar algo que no sabes que tienes, de lo que no eres consciente. Tú solo puedes cambiar aquello que haces consciente. Nos han hecho consciente la vulnerabilidad, nos han hecho consciente la fragilidad, nos han hecho consciente la pequeñez. Eso nos va a hacer mejores. Pero ahora mismo, a corto plazo, estamos aterrorizados, estamos bloqueados, estamos paralizados. Y a corto plazo vamos a ver el sistema que habíamos creado, que era mentira, caerse, pero es que está bien que el sistema se caiga. Porque el sistema tal y como estaba no podía seguir. Entonces, esto nos va a hacer mejores. Y no, insisto, desde el sentido tópico y no estoy hablando de happy flower total, como digo yo, no. Lo que digo es que la consciencia es la base de la libertad. Y la consciencia es revolucionaria. En la medida que la gente hace conscientes las cosas, adquiere la posibilidad de cambiarlas. No la certeza. Habrá gente que no lo cambie y gente que solo quiera volver a España y que viva toda su vida añorando España. Hay que contar con ese discurso que de hecho ya está impregnando la sociedad en muchísimos sentidos. Pero la consciencia es la base de la libertad. Y la COVID nos ha obligado a hacer consciente la vulnerabilidad. Eso
nos va a hacer mejores. Y nuestros niños, cuando lleguen adolescentes, va a ser muy interesante. Muy interesante. Porque una adolescencia con consciencia, tela marinera, a ver si somos capaces de contestarles, a ver si somos capaces de estar a la altura, a ver si somos capaces de sostener su cuestionamiento. Porque si ya nos cuesta sostener el cuestionamiento inconsciente, veremos a ver si somos capaces de sostener el cuestionamiento consciente que nos va a llegar, porque nos va a llegar. Así que vamos a crecer todos y todas mucho, muchísimo. Pero por el camino, haced de lagartijas. Porque lo vais a necesitar. Lo vamos a necesitar, ¿eh? Yo sobreviví al confinamiento con 1 hora diaria de sol. No leía, no hacía nada. Solo me senté, por suerte soy una privilegiada y tengo terraza. Me senté en un sillón en la terraza durante 1 hora al día. Todos los días del confinamiento. No me movía de allí y al final conseguí además que mi hijo se sentara conmigo, lo cual ya fue tarea de titanes, pero lo conseguí a base de ver, de predicar con el ejemplo, lo conseguí. Hacer de lagartijas. Para el corto plazo, hacer de lagartijas. Pues muchas gracias, Pepa. A vosotros y a vosotras por estar aquí, porque además estar aquí a estas horas de la tarde después de un día de trabajo tiene mucho mérito. Así que nada, muchísimas gracias por este rato y nos volveremos a ver seguro. Nos volveremos a ver, nos quedamos con eso también. Eso también nos inspira, saber que nos vamos a volver a encontrar. Pues muchas gracias. A vosotros por contar conmigo. Un abrazo grande. Gracias. Mira, están aplaudiendo desde las cámaras, qué buena idea.